soy para tanto, soy un papel en blanco que soñas, solo ves mi encanto, tampoco soy para tanto. No encuentro ganas, no encuentro gente, no me encuentro dentro, miras diferente, sentada te veo. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro capítulo de Apuntes con Cami. Hoy hablando de un tema polémico en la facultad, en la secundaria, que son los grupos de trabajo, los grupos con los que haces trabajo práctico, con los que haces ensayo, con los que atravesás generalmente toda la facultad y que pueden ser tus amigos o no pueden ser tus amigos. Por eso hoy traje a Cami, o sea, sí, es complicado, es como el capítulo de de la universidad en donde habíamos dos Camis. Bueno, hoy también va a ser complicado porque somos Cami Sosa y Cami Díaz. La Cami ha sido mi compañera a lo largo de los 5 años de cursado. Así que bueno, hoy está acá acompañándonos. ¿Cómo estás, Cami? Bien, bien, la verdad que un gusto estar acá. Es como cuando se encuentran los dos hombres araña y son iguales, bueno, me siento así. Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo he sido compañera de la Facu de la Cami, militamos y trabajamos, así que bueno, compartimos Y un somos montón de amigas. ámbitos. Y somos amigas, somos compañeras, somos de todo. El video de las lesbianas, qué lindas que son. Somos las lesbianas. Somos las lesbianas. Bueno, sí, como decía la Cami, nosotras arrancamos un poco siendo compañeras de estudio. Nos llevó a cruzarse una materia que muchos odian en la facultad, que es metodología de la investigación. Una materia, a mí no me gustó tanto, pero esa materia nos obligó a estar juntas y desde ahí como que no nos separamos junto a la UAA, que es la UAA que está en las Europas. Sigue entre nosotros, hablamos como si no sé, hubiera partido al otro plano, sigue entre nosotros, pero está en las Europas. Está en las Europas, sí. Bueno, yo hasta primero y segundo de la facultad como que fue medio difícil porque me pasó a mí que como que el grupito que había hecho en primer año en la facultad se fue desarmando. Sí, sí. Porque viste que uno que abandona, que el otro que no sé qué, que no sé cuánto. Quedé media sola y en tercero, encima plena pandemia, nos juntamos con ustedes dos. ¿Vos antes de nosotras habías tenido otras amigas? ¿Las querías más? No, no, sí, había tenido otras amigas, pero bueno, me pasó lo mismo. Fue como que éramos 5 y nada, algunos se van quedando, otros les pasan cosas personales y como la que perduró siempre fue la Guada. Y bueno, ahí vos te añadiste y empezamos a hacer las trillizas de oro. Sí, sí. No, encima es verdad que nosotros arrancamos siendo 4, o sea, nosotras 3 y un compañero, ¿te acordás del Gaby? Sí. O sea, yo era como compañero de Gaby y ustedes dos juntas, entonces nos juntamos como dos grupos que habían quedado solos. Y el Gaby siguió como la mitad del año haciendo los trabajos con nosotras y él ya estaba cursando otra carrera y él le daba miedo decirme a mí que había abandonado y hasta que yo no me consolidé como con otro grupo de amigos, o sea, con ustedes, el chabón no nos... No, igual, gran compañero el Gaby. Sí, Gracias a él nos conocimos. Las lesbianas. Amo lo que amo. Sí, Bueno. es verdad, gracias a él. Bueno, un poco hoy con la Cami como lo que queríamos hacer era repasar algunos tips que fuimos descubriendo cuando arrancamos a hacer equipo juntas, porque la verdad es que somos como un equipo, siento, que en esto de que además de formar parte de un mismo grupo de la facultad, también, bueno, trabajamos juntas, militamos juntas, somos amigas, qué sé yo, pero eso hace que seamos un buen equipo de trabajo porque entendemos las pautas de trabajo del otro, entendemos como las exigencias del otro y eso hace que seamos un buen equipo como en la situación en la que nos pongan, la verdad. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, ahora estamos haciendo una formación también juntas, eso me lo había olvidado. Sí. Estamos haciendo una formación del Consejo Federal de Inversiones juntas también. Eso hace que en la situación en la que nos pongas, nos funcionamos. entendemos. Sí, somos como una simbiosis, básicamente. Somos una simbiosis. Pero bueno, sabemos que por ahí no es lo que siempre pasa, a veces es engorroso trabajar en grupo, la típica es como otra vez los trabajos en grupo, ¿para qué me sirven? Y bueno, tienen una cierta funcionalidad para la formación, que nada, es importante, o sea, te da como eso de trabajar, digamos, con otras personas y organizarse, es alto desafío, pero bueno, después te deja como altas herramientas y bueno, en el caso de nosotros ya se nos ha automatizado, o sea, creo que trabajo, estudio, organización, militancia, cualquier ámbito es como que ya sabemos cuál es el fuerte de cada una y listo. Sí, sí, Bueno. y ahí creo que
con respecto a lo que decías, viene como el primer tip, que es comunicar mucho las cosas. Yo siento que principalmente lo que tenía nuestro equipo de trabajo es que éramos muy buenas para comunicar no solamente lo que nos estaba pasando circunstancialmente, en el sentido de, che, tal vez esta semana le pongo menos porque, no sé, me recargaron más en el laburo, porque tengo X problema personal, sino también comunicar cuáles son las habilidades que tiene cada uno y también cuáles son como las desventajas de trabajar Sí. con uno. No sé, a mí me pasa que... La Camilo sabe, soy una persona muy concisa para escribir, pero muy concisa, o sea, me cuesta mucho escribir, bueno, ahora la tesis ni hablar, horrores, cuestiones extensas, porque yo soy una persona muy concisa para escribir. Y en ese sentido, esa es una gran desventaja porque me cuesta mucho. Y yo creo que sí, mi gran habilidad es que soy organizada. Sí. Tengo recuerdos de cuando nos juntábamos a hacer los trabajos prácticos, que yo hacía como un listadito, bueno, todas estas cosas nos faltan, vos te divides En todo. tareas diminutas, Sí, en tareas sí. diminutas, era decir, cambiar la palabra tal por, Sí. no sé, otra. Y era cambiar toda esa palabra y esa era la tarea. Pero bueno, la Cami tenía eso que por ahí nos organizaba, pero sí cuando escribía era como, Sí. las relaciones de poder son tal cosa. Y no le daba como más desarrollo. Sí, Y bueno. Y en Y ese ahí sentido, iba otra, que por ahí era yo, que era como que, bueno, me gustaba mucho escribir y me ponía a escribir y, digamos, y desarrollaba más lo que ella escribía. Y a la vez, digamos, eso conciso era como que nos hacía mantenernos en el eje del trabajo. claro. Sí, por ahí eso, lo que hacíamos era como, bueno, uno escribía, generalmente escribías vos, y después yo lo revisaba y decía, no, hay que cortar. Sí. O si escribía yo, vos lo revisabas y decías, no, bueno, hay que extender. Entonces, en ese sentido, como que lográbamos hacer una complementación del trabajo que después nos servía. Y esa lógica, y ese es otro tip, tal vez no tanto relacionado a los grupos, pero sí a la organización, tal vez uno no lo sentía, pero recuerdo que pegábamos, cuando rendimos metodología, pegábamos un papelito en la pared que tenía muchos Uy, muchos sí. ítems de cosas chiquititas que teníamos que hacer, tipo revisar tal cosa, escribir tal cosa, cambiar tal palabra. Y eso hacía que tuviéramos una sensación de que estábamos avanzando en algo y nos iba motivando. Y al lado de esa listita teníamos la lista de la felicidad. De la recompensa. Sí, Ajá, sí, me acuerdo. Sí, y me acuerdo que habíamos escrito dormir la siesta. Claro, cuando rindiéramos íbamos a dormir la siesta, Salir a comer, íbamos a salir a comer, íbamos a comer ñoquis con mi abuela, salir a bailar. íbamos a salir a bailar. Hicimos todo eso cuando aprobamos, es verdad. Sí. Entonces, bueno, como que íbamos a tachar una tarea y decíamos, por esto sigo. por Éramos eso. la Sí, locomotora. sí. En ese sentido se me ocurre otro tip, que es esta cuestión de que por ahí uno asocia el trabajar en grupo con, bueno, reunirse, verse y trabajar ahí en grupo. Por ahí lo que nosotras hacíamos con esa división de tareas era como, bueno, ver qué cosas podemos hacer individualmente y después juntarnos e intercambiar ideas, pero no estar, digamos, como todo el tiempo juntas y, no sé, sentarse a redactar entre las tres un párrafo, sino que, bueno, una redacta, otra, pero no estar como todo el tiempo por ahí. Siempre pasa que hay como Zooms interminables, reuniones virtuales interminables, donde estás como con el grupo y no es proactivo. Sí, En sí. ese sentido yo siento que nosotras teníamos re en claro eso, pero bueno, Claro, era hacíamos cuestión las de cosas. organización. Sí, hacíamos las cosas juntas, pero no las hacíamos virtual. Para mí el Claro. tema de la virtualidad es una gran herramienta, pero hay que usarla con cuidado, porque Sí. como decís por ahí, como que la cuestión del humano, del estar ahí, de ir intercambiando, qué sé yo, hace que el trabajo salga mucho más fácil. Me acuerdo que nos pasaba que cuando rendimos metodología, nos fuimos a vivir como 5 personas en una casa, Sí. muy random. Nosotras tres que compartíamos... La casa ni era nuestra. La casa no era La nuestra. casa no era nuestra, casi éramos ocupas, pero bueno, o sea, Es verdad. otra historia. Éramos medios ocupas y para rendir esa materia nos encerramos 5 personas en una misma casa. Íbamos, tipo, yo iba a trabajar, volvía, nos bañábamos, dormíamos ahí todo. Y tipo, estábamos tal vez en todas habitaciones distintas o en lugares Sí. distintos, pero como que te levantabas y decías, che, yo hice este párrafo, fíjate, revísamelo. O che, mira, me trabé con esta cosa, revisala. Y por ahí intercambiábamos y volvíamos a seguir trabajando. En ese sentido, como que al menos a mí me sirvió mucho lo presencial. También, bueno, fue como el primer trabajo presencial después de la De pandemia. la pandemia, sí, fue un montón. Sí, sí, sí. Volver a exponer, digamos, viendo así a tus compañeros, a la profesora. Porque bueno, en la pandemia era como, no sé, exponer, eran todas las cámaras apagadas, nadie te escuchaba. Acá no había retorno, cual. era como, Sí. te están viendo y ya.
La verdad que fue alto desafío. Sí, y con respecto a eso, bueno, otra de las cuestiones, que ya iba otro tip para los trabajos, era el tema de ceder, de entender que uno cuando trabaja está trabajando con otros seres humanos, que esos seres humanos se pueden equivocar, que generalmente, bueno, yo como siempre tengo la razón, Pablo. Sí, No, la mentira. verdad la Cami era quizás la más terca. Sí, Pero bueno, ahí cabe soy muy terca. una anécdota de cuando estábamos haciendo este proyecto de metodología, que empezó siendo sobre el zoológico, el ecoparque, y terminó siendo sobre la animalidad y la subjetividad de los seres sintientes, que nada que ver. Bueno, yo quería poner, no me acuerdo bien qué era creo que un mono, Sí. y quería poner mono mendocino. Y las chicas me decían como, no, digamos, los animales no tienen nacionalidad a cambio, o sea, está flasheando re fuerte. Era como, no, si el mono es mendocino, ¿cómo no voy a poder decir que el mono es mendocino? Claro, sí, Y sí. bueno, No, 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 aparte, tuve que me decir acuerdo el loco, ¿no? argumento era como, ¿por qué si mi perra se siente de Mendoza? Claro. No, es que tu perra no tiene capacidad de sentir la nacionalidad ni de la misma ¿Cómo que manera no? que no, claro, no tiene capacidad de sentir, no sé, otras cosas, el género, no sé. Es que yo me tomé lo de los seres sintientes muy a pecho. Sí, 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 sí. No, pero en ese sentido, y arrancamos, ¿verdad? Ese tal vez puede ser un tip. El tema de tener los temas en claro. Porque arrancamos Sí. con el zoológico y se nos fue deformando tanto la idea que terminamos hablando de la animalidad en Mendoza, de cómo trataban los distintos actores en Mendoza a los seres sintientes. Después con el tiempo como que toda nuestra hipótesis en el trabajo de metodología, como que la gente empezó a decir, tienen razón. Pero se desvió de lo Sí. que inicialmente era nuestro objetivo. Tuvimos que modificar todas las cosas, después todo lo que habíamos puesto al principio. La verdad que sí, como que extenderse no Sí. está tan bueno. Y hay que tener como bien diagramado qué es lo que quiere hacer uno con el grupo, más cuando trabajas con tantas personas. Sí, sí, sí. Bueno, también otro recontra tip para todos es el ser responsable. O sea, me parece que a todos nos ha pasado de tener un compañero o incluso ser el compañero. O sea, no hay que flatar acá Sí. que no lo somos. Ser responsable en el sentido de, bueno, tal vez una semana podés no aportar. Se entiende que estés atravesando un mal momento, que el trabajo, que no sé qué, pero formar parte, o sea, estudiar es una responsabilidad y formar parte de un equipo de trabajo es una responsabilidad. A mí me pasaba Sí, mucho que, totalmente. bueno, hubo un año en el que, bueno, que yo justo era presidenta, que me costaba mucho hacer los trabajos, porque estaba entre que trabajaba. Yo no sé si les he contado que fui obrera textil. Obrera textil. Trabajaba, era presidenta, tenía, o sea, seguíamos cursando, materias muy difíciles, me costaba mucho compaginar eso. Y trataba de comunicar lo más posible, pero entendía que en un momento tenía que hacerme, o sea, Cargo, sí, de la facultad. Sí, 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 no, sí. tal cual. Y aparte yo creo que eso, digamos, es el tema de trabajar en grupo, el objetivo también te sirve, o sea, el objetivo es desarrollar tus capacidades para trabajar con otras personas. Y eso es algo que después se mantiene en el tiempo, digamos. Después como profesional, vos, digamos, no te vas a acordar del tema que trabajaste con tus compañeros, pero sí, digamos, cómo organizarte, qué recaudos tener. Entonces me parece que en ese sentido la responsabilidad es una aptitud que se aprende y que se tiene que mantener, digamos. Quienes no son responsables quizás en la facultad y bueno, quizás va a ser un poco más difícil después, cuando en el momento de ser un profesional, adquirirlo, digamos, porque digamos las penas son peores, digamos, en el mundo laboral. Entonces, me parece que en el estudio, en la facultad, es el momento, digamos, para aprender esas cuestiones, y es muy importante. La cuestión de la responsabilidad, el compromiso, y que tiene que ver con el compañerismo, digamos. Si otro compañero termina cargando con todo lo que yo no hice y no está bueno, y afecta, digamos, otras trayectorias. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, a mí me parece que la Cami estaba como repasando muchas habilidades importantes que lo hablábamos en uno de los programas anteriores con la Nani. Hay como materias o hay cuestiones que en la facultad por ahí no entendemos por qué están ahí o qué nos enseñan o cuál es el sentido de estar en quinto año haciendo un afiche. Eso como que me lo pregunté algunas veces. Entonces, bueno, en ese sentido, preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las habilidades que nos generan los trabajos en grupo? Fundamentales, los acaba de decir la Cami. La resolución de conflictos, la organización, el compañerismo, son valores, los valores. Los valores. Son los valores. Nada, Sí, tal son cual. cuestiones
muy necesarias después para el mundo laboral y para la vida en general, digo, o sea, en esto de que decía la Cami, arrancó, bueno, recuerdo en nuestro equipo como un equipo de trabajo y después mutó a un grupo de amigas, pero porque llevábamos mucho tiempo trabajando juntas y empezamos a entender las exigencias de la otra y demás, y después cuando empezamos a militar juntas, que también entendemos que militar nos dio muchísimas habilidades Sí, para el mundo laboral y para la vida en general, nada, fue como que entendimos cuál era la lógica por ahí del trabajo en equipo, ¿no? En ese sentido, nos dijeron, por cucaracha, que hay un videíto, puede ser, a la producción de Agustina Dores, por Cascote TV, amamos. Sí, a ver, ahora lo reproducimos. Bueno, ahí va a ir el videíto. Agradecerle a Cascote TV, nuevamente. Ay, no. Siento que este es un momento como los de Gran Hola, Hermano. yo soy Guada, estoy en España en este momento y formé parte del equipo de las Camis durante toda nuestra carrera universitaria. Creo que más allá de que es importantísimo los grupos de trabajo, creo que más importante es tener un grupo de amigos dentro de el mismo lugar donde nos estamos moviendo, porque va a ser, en fin de cuentas, el motorcito que te mueva a seguir cuando ya no querés seguir. Ya sea por cosas internas o por cosas externas. Después de todo son 5 años o más donde vas a pasar, donde tu vida sigue transcurriendo fuera de lo académico y donde van a pasar otras cosas. Nosotros tuvimos que atravesar, por suerte o por desgracia, una pandemia en el medio de nuestra carrera y muchas veces la imposibilidad de vernos o la imposibilidad de que yo fuera hasta Mendoza era un obstáculo, pero a la vez tenía a la Cami diciéndome quédate en mi casa, a la otra Cami diciendo no, mira, mi abuela nos va a hacer de comer, y que muchas veces se trata de eso, de no solo lo académico exclusivamente. Nosotras nos dividíamos tareas como quién hacía la compra, quién iba a hacer la comida, qué íbamos a comer, y todo se ponía como en una cuestión de debate medio de estar ahí viendo si comíamos panchos o si terminamos el trabajo. Y creo que eso es lo que más rescato de los grupos de trabajo, que más allá de que me dejaron compañeras y futuras colegas que son maravillosas y que sé cómo trabajan y que sé en qué, cómo se mueven y cuáles son sus valores, lo que más te marca es que me dejaron hermanas de la vida a las que les voy a estar siempre agradecida. Así que nada, les mando un abrazo, un beso muy grande y que estoy siempre desde acá. Ay, tengo muchas ganas de llorar. Somos muy babas. Ay, bueno. Le mandamos saludos a la Guada, me está por salir una lágrima. Gracias, Guada. Como decía la Guada, tal cual. O sea, realmente cuando uno por ahí nos solía pasar que no tenía ganas de seguir por tal o cual cosa, como que uno encontraba también esa motivación en ir a reírse un rato con las amigas o contarle. Reír un rato, como si no hubiéramos tenido el 75% de carreras riéndonos. Como que ahí estaba la motivación, ¿no? Sí, y bueno, la Guada siempre ocupó quizás el rol más de mamá, digamos, de nosotras. Era como que nos cocinaba, te llevas tu protector, ponete los anteojos, no sé, nos prestaba todo. Sí, tal cual. Tengo el recuerdo de la vez gran anécdota también, cuando viajamos al Encuentro Nacional de Mujeres, las 3 juntas. Yo dormí todo el viaje y la Guada me llenó la cartilla, tipo, puso mi grupo sanguíneo, todo. Había mi llevado número de emergencia. medicamentos. Sí, todo, equipo de higiene, todo. Sí, la Guada, eso, capaz estábamos nosotras ahí escribiendo, la Guada, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a comer. Tal cual. Y nos hacía la mejor tarta de jamón y queso de la historia. Vuelve, Guada, por favor. Estoy comiendo mal, Guada. Estoy comiendo mal. Bueno, sí, tal cual. Nada, eso ha sido un poco el programa del día de hoy. Espero que te haya gustado, Cami. Sí, la ¿Te verdad que sentiste me cómoda? encantó. Me sentí súper cómoda, como si no te viera todo el tiempo. Como si nos viéramos todo el Como tiempo. si no estuviéramos hablando todo el día. Pero sí, me encantó, Cami. Ojalá tuviéramos pronto un programa con la Guada. Sí. Amamos. Volve, Guada, por favor. Volve, Guada, por favor. Así que bueno, eso ha sido el programa de Apuntes con Cami el día de hoy. Espero que les hayan gustado los tips sobre cómo armar equipos de trabajo y que entiendan también que los equipos de la facultad no solamente son para hacer trabajo práctico de facultad, ensayos, monografías, lo que sea, sino que también pueden llegar a ser equipos que enseñen valores,
y habilidades para el resto de sus vidas. Así que bueno, eso ha sido el programa Apuntes con Cami el día de hoy. Agradecerle a la producción de Cascote TV, Agustina Bores, que nos está esperando, y a Cami por acompañarnos el día de hoy. Chau, chis. Mirar las redes nunca fue la solución. Siento frío en la espalda, no alcanzo una canción. La luna sube intentando escapar. Quiere huir, no le va a alcanzar. Su luz blanca lunar, su fuerza se estanca, celeste contraluz, escapar no alcanza. Horizonte naranja, cartulina cortada, arden los dedos, el tiempo se acaba.